Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, la invitación para compartir junto a nosotros media hora todo deporte, con análisis, información, el invitado del día, lo que ha dejado el último fin de semana, lo que está pasando en estas horas, en este fin de semana con muchísima actividad deportiva, el inicio del Campeonato Mundial de Rugby, la Fórmula 1 Internacional, la Superliga, la Champions League, todo el fútbol que se juega alrededor del continente y, por supuesto, la mirada de Universo Deportivo de todas las disciplinas deportivas. Lo cierto es que en la Fórmula 1 Internacional volvió Ferrari, después del receso tradicional de agosto, después del parate que siempre existe a mitad de año, cuando el verano europeo empieza a apretar. Lo cierto es que Ferrari se ha metido con 3 victorias consecutivas y empieza a discutir de alguna manera lo que parece por ahora un título bastante encaminado para Lewis Hamilton. Pero Leclerc ha ganado, Vettel ha ganado en la última competencia de Singapur y esto nos marca una recuperación de la escudería italiana que me parece que es importante, que por lo menos le da otro color a esta temporada de la Fórmula 1. El Campeonato Mundial de Rugby nos tiene preocupados con la actuación de los Pumas porque el partido con Francia era clave y los Pumas no rindieron, sobre todo en el primer tiempo. Dejaron pasar una chance quizás porque no entraron con toda la concentración, porque estuvo distraído el equipo en el primer tiempo y en el segundo demostró que era más que Francia, que podía ganar el partido, pero por detalles también se le escapó en esa segunda etapa a un partido, reitero, que los Pumas durante mucho tiempo mostraron que eran superiores o que podían ser superiores al rival francés y ahora seguramente una combinación de resultados le puede dar la expectativa de llegar a los cuartos de final. Se ha perdido una chance, pero la batalla continúa, la guerra continúa, como se dice en términos deportivos, claro está, los Pumas tienen alguna oportunidad. La Superliga empieza a mostrar algunas características de equipos que están en la pelea. Hablábamos de Boca la semana pasada, hablamos de Argentinos Juniors, un conjunto que da combate en cada uno de los encuentros, es muy intenso, muy físico y está convencido de lo que quiere. Se ha recuperado Vélez Sarsfield, se ha recuperado Racing, habrá que ver qué pasa con San Lorenzo después de los traspiés, pero lo cierto es que estamos viendo un torneo realmente interesante. Y por supuesto también está el panorama que tiene que ver con las selecciones de fútbol. El equipo que va a jugar en octubre en la gira por Europa y el Sub-17 que a fines de octubre va a empezar el Campeonato Mundial en Brasil, que seguramente va a tener la atención del gran público de la Argentina. Pero hoy es un día especial porque hoy vamos a hablar de la Superliga, de la organización, de cómo funciona, cómo es este nuevo esquema del fútbol argentino separado de la AFA. Por eso lo invitamos a compartir Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Vamos a charlar con Gabriel Nardiello. El doctor Nardiello es un hombre de fútbol, tiene prosapia futbolera. El padre Nardiello fue un famoso delantero de Boca de los años 60. Él jugó al fútbol hasta la 4ª división de Huracán. El hijo juega al fútbol y ahora es integrante del Tribunal de Disciplina de la Superliga. Gracias, Gaby, por haber venido. No, muchas gracias a vos por la invitación, Hernán. Yo creo que hay un tema muy importante que está vinculado, más allá de todo lo que nos gusta el fútbol, el juego, ¿no? El deporte, que es la organización de la Superliga. Todavía la gente no termina de entender las diferencias entre la Asociación del Fútbol Argentino y esta nueva creación que es la Superliga, que es muy novel, que es muy joven, que recién de alguna manera se está formando o constituyendo. Y que muchas veces la gente cree que el campeonato o muchas cosas dependen de la AFA y ya no tiene más nada que ver la AFA, sino que son propias de la Superliga, que es un ente aparte. Los clubes se pusieron de acuerdo, obviamente con la AFA también, y se dieron la organización del torneo de lo que antes era Primera División a un ente autáutico independiente denominado Superliga, que es cómo se maneja en España, la Liga Española, la Premier en Inglaterra, en Italia, en todos los países de Europa se maneja de esta forma, ¿sí? Caso distinto de la MLS, donde se funciona de otra manera, pero también con una independencia sobre la Asociación del Fútbol. Sí, la US Soccer. La US Soccer, exacto. Acá una independencia de la AFA. La AFA, ¿con qué organización se quedó? Con la organización de los torneos de ascenso,
los nacionales, los federales, y la organización obviamente de todo lo que dependa de... Claro. La Superliga está a cargo del viejo torneo de primera división, ¿sí? Como te digo yo, se pusieron de acuerdo todos los clubes, la AFA se cedió la organización de todo el evento, que va desde el partido que vos ves el domingo hasta las inferiores que se juegan los sábados. Porque, por ejemplo, más allá que todos los miembros del Tribunal de Disciplina, en el cual yo estoy a cargo de la vicepresidencia, firmamos un acuerdo de confidencialidad, te comento, por ejemplo, que hay sanciones porque no había agua caliente en el vestuario de cuarta, quinta y sexta, ejemplo. O sea, no se queda solamente con la organización de lo que vos ves el domingo. Y lo que vos ves el domingo, lo que la gente ve el domingo, también incluye sanciones que van desde señalización de salida de emergencia, cámaras de seguridad, grabación de las tribunas, que eso no se ve. Lo que se ve es tal vez los dos casos que pasaron más a la notoriedad, que fueron Huracán San Lorenzo, que fue, la esencia es custodiar el fair play deportivo, que tiene que tener como esencia esta liga y como esencia todos los cuadros, todos los equipos y clubes que participan de este torneo. Entonces, la Superliga funciona aparte de lo que es la AFA. Al mismo tiempo, la Superliga, ni la AFA designa los árbitros lo designa el órgano independiente, que es el colegio arbitral. Lo único que tienen los árbitros es el schedule, el cronograma de partido, y ellos van designando los árbitros. Entonces, cuando dicen, no, la Superliga puso este árbitro, no, la AFA puso este árbitro, no, es el club de árbitros, o sea, el colegio de árbitros. Y cuando dicen, no, la AFA acá tiene un error, y el error de la Superliga es de la Superliga. Y cuando dicen, no, pero esto es problema de la Superliga y está en la AFA, es problema de la AFA. O sea, son tres cosas absolutamente independientes, ¿sí? Donde cada uno es responsable de su área, y en el caso de todo lo que sea sanciones, violaciones a los reglamentos, a los estatutos, está este tribunal de disciplina. Al mismo tiempo tiene un tribunal de alzada, de apelaciones, que revisa lo que nosotros hacemos, y bueno, que pasó más que nada al trascender en la comunidad por el tema de Huracán San Lorenzo. Exacto. Hay un punto donde se pueden llegar a juntar, que es cuando se producen los ascensos y descensos, ¿no? El descenso de la Superliga implica que un club baje a la Primera Nacional y de esa manera pasa al vínculo de la AFA y viceversa. Exacto, y después cuando... Y si hubiera promociones, estarían mezclados. Exacto, cuando ese club del torneo organizado por AFA pasa a la Superliga, tiene que cumplir una serie de requisitos para ingresar a la Superliga. Balance, estado económico, los cuales, una vez que son autorizados, ingresa a la Superliga. Fundamentalmente lo que se hace hincapié es en una mayor profesionalidad de la gente que está a cargo de los clubes, y esa mayor profesionalidad también volcarlo en los estados fundamentalmente económicos. Y obviamente en cuanto a lo que sea la estructura de club. Por ejemplo, uno de los requisitos que se ha puesto sanciones, y lo digo público porque ya la sanción es pública, entonces ya el acuerdo de confidencialidad no va, es en el caso de Tigre, cuando estaba en la Superliga, por no tener un lugar dedicado exclusivo a la atención a la prensa. Cuando nosotros hemos colocado sanciones al estado del fútbol, al estado de campo del equipo. Pero ¿por qué ustedes colocan sanciones? Primero porque es una de las obligaciones del club que se adhiere a la Superliga, toma su cargo. Y después porque también hay un tema económico en esto, más allá de la salud de los jugadores, más allá de todo eso. Por supuesto. Si vos querés vender el partido al exterior, ¿qué te vende más? Un estado en... un campo de juego perfecto o poseado. Entonces, si vos tenés dentro de los mejores jugadores que hay en el planeta, lo tenés en el fútbol argentino. El fútbol argentino es atractivo, el torneo es atractivo. Entonces te falta un montón de cosas externas que hacen que sea vendible. Y cuando eso sea vendible, es mayor ingreso a los clubes. Porque de lo que ingresa como sponsor y de venta y todo eso, todo se reparte a los clubes. La Superliga no se queda con absolutamente, se queda con un 1% de todo lo que recauda. Todo va a los clubes. O sea, es un ente autártico que todo lo distribuye a favor de los clubes.
Entonces, cuanto más vendible sea un campeonato argentino, vos cuando pones canales de deporte, vos fíjate que ves torneo holandés, sí, alemán. Bueno, el alemán es atractivo, Sí. bueno, obviamente la Premier y Sí, la Liga sí, Española sí. y la italiana, Sí. pero si no vos como segunda oportunidad de lo que no sea esos tres, ¿qué ves? Ves el alemán, ves el holandés, Sí. y si vos comparás el holandés con el argentino en cuanto a calidad de jugadores, Sí, sí. o sea, El argentino es muy atractivo, ¿no? Pero Tiene es- esa intensidad. pero eso es tan atractivo que hoy un chico juega 6 partidos y ya está vendido al exterior. Claro, claro. O sea, nosotros somos de la época donde íbamos a ver la reserva o la tercera para ver ese chico que estaba saliendo. Podía llegar, claro. Que podía llegar y entrabas a la cancha a la 1. Claro, O sí, entrabas sí. 2:30 porque ese chico podía llegar y después de pasar por reserva, por tercera, estaba un tiempo en primera y recién ahí era vendido. Hoy 6 partidos en primera y se van, eso es verdad. con El que suerte, se destaca, sí, sí. con suerte porque a veces los venden de Bueno, cuarta división. El chico de Boca, Valerdi, Bueno. yo no sé si jugó en primera. Tal vez jugó algún partido que se me escapó, pero... Bueno, por eso, porque incluso te lo venden de cuarta división. Claro. Entonces, con un fútbol que ha cambiado la esencia empresarial del fútbol, vos tenés que tener una organización que te acorde a eso. Sí, claro. No podés ser distinto. Entonces, cuando te dicen, ¿pero por qué la sanción al campo? Y porque, insisto, más allá de la salud de los jugadores, porque el campo de fútbol hace la salud de los jugadores. Sí, primero y Tobillo, principal, rodilla, claro, o sea, sí. bueno, aparte está esto. Aparte está esto. Claro. Hacemos una pausa, Gaby. Seguimos la charla con Gabriel Nardielo aquí en Universo Deportivo. UCES Posgrados, la excelencia un compromiso. Diplomatura en Gestión y Administración de Entidades Deportivas. uces.edu.ar/posgrados. Centro de Informes, Paraguay 1239. Segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. Posgrados@uces.edu.ar. Ediciones WH. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Seguimos la charla con Gabriel Nardielo. Pienso que la Superliga tiene una intención muy grande en lo que es la parte de espectáculo, ¿no? En cuanto al show, en cuanto a montar algo que sea mucho más atractivo y también en cuanto a la seguridad. Esta propuesta de tener las conferencias de prensa en conjunto, de alguna manera, es para quitarle dramatismo y para hacerlo más civilizado, que si juegan Central Newell's se puede juntar el arquero de Central, el capitán de Newell's, como sucedió o en los clásicos de Santa Fe o en San Lorenzo Huracán, o en los grandes clásicos que son muy calientes, pero que la gente entienda que es un partido de fútbol, ¿no? Mira, yo te digo Y a la vez tenés la problemática de la barra que con estos últimos episodios de la de River parece difícil de resolver. Bueno, yo tengo que contar una diferencia. Cuando lo escucho a mi papá, por ahí se enoja conmigo. Pero mi papá jugaba en Newell's Sí, y el Gitano Juárez, que era su amigo, jugaba en Central. en Central. Sí, Y estamos hablando de años 56. Sí. Y vos lo sabés bien que en determinados clásicos las ciudades. son terribles. Y una semana antes familias no se hablan. Sí, Pasa en Rosario Newell's, Sí, pasa Santa en La Fe, Plata, Tucumán. pasa en Santa Fe, pasa en Tucumán. O sea, la verdadera dimensión de un clásico tenés que ir a ese tipo de ciudades donde un Atlético San Martín, pero Sí, ni sí, se habla en la tremendo. familia. Y mi papá, que era muy amigo del Gitano Juárez, en el entretiempo, mirá lo que te voy a decir, en el entretiempo y antes del primer tiempo, en el túnel estaban los dos fumando un cigarrillo hablando normalmente. Ahora Claro. pisaban la cancha sí, sí. Y bueno, empezaba el partido. y empezaba el partido. Y Claro. terminaba el partido y se volvían a ver en el barrio. Claro. O sea, fútbol es fútbol. Sí, sí. Lo que pasa es que se ha llevado a determinados extremos el fútbol, que terminó el partido, se terminó todo. Claro, claro, O sea, ya está. eso, con chance de perder, con chance de ganar. Sí, sí. Entonces, claro, hoy no podés hacer eso. Primero que obviamente a ningún jugador profesional se le ocurre fumar en el entretiempo o jugar antes. O sea, Sí. pero era Otra época, bueno, otro momento, sí. mi papá cuando jugaba para la selección, Boca no le pagaba el sueldo porque estaba en la selección y la selección no le pagaba el sueldo porque era donor. Entonces, o sea, en ese panorama Sí, sí. son cosas distintas, ¿no? El fútbol de hoy es un fútbol distinto. Sigue siendo la misma esencia, que es
el amor a la pelota y la esencia del hincha, genuino, ¿no? Del que se hace mala sangre porque el equipo perdió y que por ahí llega a la casa el domingo destrozado porque el equipo perdió. Esa es la esencia del fútbol. La esencia del fútbol es el jugador puro. Sí, y el hincha genuino. Y el hincha genuino que siente eso, que tal vez se da más en determinados equipos que en otros, digo yo, por la relación con el fútbol, ¿no? Pero bueno, es más tema de sociología y de psicología que de futbolístico. Vos tenés que dar la idea de espectáculo, también para sacarle el drama a Sí. Porque en los 60 se perdía y se estaba triste. Claro. Hoy se pierde y la violencia está al borde. Sí. O sea, sacarle este drama que es vida o muerte. Porque la violencia, porque la sociedad ha cambiado y la sociedad está al borde de la violencia en una parada de colectivo, en un cruce de una calle, lo tenés en la escuela, la pérdida de autoridad donde un chico le plantea y le puede llegar a tener un acto de violencia con la maestra de grado. Sí, entonces, la puede llegar a agredir, claro. De hecho las agrede. Y si no va la madre o el padre y desautorizan, bueno, esto... Yo que mi hijo juega al fútbol lo veo permanentemente en fútbol infantil, permanentemente desautorizando al técnico y al referee. Entonces lo que se trata de hacer es sacarle ese drama y volverlo un espectáculo, porque es eso. O sea, hoy el fútbol es espectáculo en un porcentaje muy importante. Entonces, en el fútbol infantil me decías, un poco fuera de cámara, las cosas que pasan, ¿no? Que uno también se las imagina, porque pasa en el baby fútbol, ¿no? Donde los padres se enloquecen realmente. Pero más allá de la violencia de los padres, al borde de la explotación infantil, porque hay chicos que cobran 2.000 pesos por partido en concepto de viáticos. Si siguen cobrando tantos van a terminar comprando un auto, porque ya la excusa del pago. Claro. Y donde, claro, después ese nene... ellos lo que no saben el mal que le hacen el nene viene cobrando de los 8 años hasta los 12, 13, que deja el babi, ¿no? Viene cobrando porque hay intención de ganar a lo que sea, y después ese nene, a los 15 años no le pagas el viático, no te vas a jugar más al fútbol. Entonces le hacen, de ahí ya viene una desnaturalización de lo que es el fútbol. Con padres permisivos y con clubes y técnicos que autorizan esto. Claro. O sea, hay muy pocos clubes de barrios donde el nene tiene un sentido de pertenencia con el club de barrio. Entonces va al club porque o le pagan mejor viático o porque si no ahí está el técnico que lo dirige después en cancha de 11 y si no va al club no lo pone en cancha de 11. Entonces se da un montón. Yo estoy muy orgulloso de mi hijo porque mi hijo jugó en un club de barrio, la Paternal, con esencia y con un sentido de pertenencia único. Es más, es la única categoría que desde hace 6 años siguen jugando los mismos 5. Entonces tienen un sentido de pertenencia, los mismos 6 mejor dicho, un sentido de pertenencia al club, que eso lo sentía yo cuando yo jugaba en Piraña y frente de la placita José Cepaz. Entonces uno sentía por Piraña cosas que, claro, en mi época era muy difícil jugar. Había un sentimiento amateur, ¿no? Un sentimiento de una identificación. Claro. Después cuando te haces profesional o cuando jugás, empezás a jugar ya en clubes como te tocó a vos, como seguramente le va a tocar a tu hijo, empieza a cambiar el entorno que se tiene. También a mí me pasó estar del otro lado, o sea, al ser ayudante de campo de mi papá, cuando mi papá fue técnico, también entender un montón de cosas que pasan. Y aparte lo podía entender bien porque yo había sido muy frustrado como jugador, entonces podía entender muchas cosas. Y lamentablemente, y ahora lo sigo viendo cada vez más, al jugador de fútbol cuando se lo forma, en los casos que se lo forma, porque no es muy común, si vos agarrás y decís, ¿qué cantidad de formadores que hay? No. Se lo enseña a triunfar. Y el fútbol es más fracaso que triunfo. Sí, claro, entonces, obviamente. Entonces no se lo acostumbra al banco, no se lo acostumbra a la no citación, entonces, se lo prepara para triunfar, pero no para el resto. Pero Messi, Agüero, hay muy pocos. O sea, si yo me pongo a contar cuántos Agüeros hay por categoría, es uno en toda Sudamérica, con esa diferencia. Entonces se lo forma para ser exitoso y no para fracasar. Y no. Sin embargo, vos, por ejemplo,
cuando hay un chico que tiene una predisposición genética natural para correr los 100 metros, Sí. él sabe que para ser Ben Johnson. La última, Gaby, ¿cómo ves a la Superliga? ¿Cuál es tu balance de estos primeros años de trabajo y de experiencia, ¿no?, que están haciendo de alguna manera? ¿Y cómo ves el futuro? Yo creo que la Superliga tiene un futuro brillante como el fútbol argentino. O sea, en la medida que el futuro del fútbol argentino sea brillante, el futuro de la Superliga va a ser brillante porque se retroalimentan mutuamente, ¿sí? Sí, sí. Yo creo que la Superliga le está dando un toque de profesionalidad al fútbol argentino que hasta ahora no estaba explotado, y se le trata de dar una seriedad en la organización que hasta ahora no había sido explotado. Lamentablemente, insisto, yo pertenezco a un cuerpo colegiado que no nos conocíamos. Te puedo garantizar que no nos conocíamos. Yo no me conocía con ninguno, más de nombre, porque gente relacionada al fútbol. Tenemos un grado cierto de amistad, pero lo más importante es que yo en el cuerpo colegiado que estoy pongo las manos en el fuego por cualquiera de sus miembros. Al menos estoy hablando de primera instancia en cuanto a su seriedad y su honestidad. Lo cual a mí me da una alegría muy grande, porque es muy difícil trabajar en un cuerpo colegiado donde vos podés responder por el otro. Claro. Ya es un avance gigantesco eso. Y cuando se tomó la decisión de San Lorenzo y Huracán, se tomó muy fundada, muy valorada, y lamentablemente lo han llevado a un grado político que nosotros no tenemos. Es más, ni la Superliga tiene. Sí. Si vos me preguntás cuántas veces viste Elizondo, yo hace un año y medio que estamos trabajando en la Superliga, primero ad honorem. Claro, sí. ¿Sí? Lo cual muestra el amor que tenemos por el fútbol. El juego, claro. Yo Elizondo lo vi 3 veces. El primer día que se presentó, en la cena de fin de año que tuvimos, y otra vez que me lo crucé por los pasillos de la Superliga, coincidió que él estaba en la oficina y yo. No tenemos ningún tipo de injerencia. Ningún tipo jamás nos dijeron, este club pide esto, por favor traten de verlo bien. Jamás. Y lo cual eso te da una alegría y me dan ganas de seguir perteneciendo, porque no es muy común. Claro, sí. Gracias, Javi, no, un placer. Por favor. Gabriel Nardiel, un hombre de fútbol aquí en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a analizar el Challenger que se ha desarrollado en el Vilas Racket, por supuesto con lo mejor del tenis de ahora y del futuro. Vamos a hablar de boxeo, vamos a tener también un análisis de los partidos de la Superliga y la mirada también respecto a la Copa Libertadores de América, porque se empiezan a jugar ya los partidos semifinales. Es un torneo que tiene la atención de toda Latinoamérica, siempre puestos los ojos en lo más importante, que es la Copa Libertadores de América, y de eso también vamos a hablar en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.